Hola a todos, buenas tardes. Un gusto saludarlos una vez más. Hola Milton, gracias por este espacio, este tiempo para conversar. Pues ya nos conocen, somos Data School, referente en cursos de tecnología, de cripto, de finanzas, desarrollo web, análisis de datos, todos los temas que sean digitales y de alto impacto los ven con Data School. Bueno, este ejercicio ya lo hemos hecho un par de veces, acá Milton y yo. Estos, no tanto cápsulas, más bien videos cortos. Cápsulas ya es demasiado corto, en mi opinión. Esto ya es un video pues ni tan corto, ¿no? Digo, 30 minutos es lo que pretendemos hacer. Y también pretendemos hacerlo una vez por semana, ¿no? Hacer algo recurrente para que puedan seguir todo este contenido en nuestro canal, ¿no? De Data School en YouTube. Y bien, la pregunta de hoy, Milton. La pregunta de hoy. Por un lado, entendemos que Bitcoin es le llaman en inglés safe haven, ¿no? Como un lugar seguro, ¿no? Un lugar descentralizado. Bueno, un concepto más que nada, que también, bueno, es una criptomoneda. Entonces, bueno, la descentralización le da su seguridad. Por otro lado, yo te preguntaría, ¿puede haber un santuario especulativo? Santuario especulativo, demasiado técnica tu pregunta. Pero bueno, sí, un poco antes de contestar la pregunta, nada más para complementar un poco lo que mencionas, sí vamos a estar aquí haciendo este tipo de contenido justamente porque así como estás haciendo la temática de ciencia de datos, inteligencia artificial, etcétera, bueno, vamos a sumar esfuerzos para poder hacer contenido enfocado en cripto para que la gente que no conoce, que es la mayoría de las personas, pues vaya adentrándose y vaya conociendo y que vaya quitándose la idea de la cabeza muchas ideas que son erróneas, ¿no? Entonces, en alguna, ya abordando la pregunta, en algún momento de las pláticas que hemos tenido, yo te decía que Bitcoin pudiera ser un refugio y que se estaba convirtiendo en un refugio, dada la problemática, y esto a últimas fechas, dada la problemática de lo que estaba sucediendo con los bancos. Primero Silvergate, que no fue tan mediático este problema con este banco. Después sí ya detonó con el Silicon Valley Bank, por todo lo que sucedió, por el tamaño del banco, aunque en tamaño no es de los más grandes de Estados Unidos. Tiene una relevancia porque está dentro de un centro de negocios de pura tecnología. Entonces, la mayoría de esos clientes, evidentemente, son empresas o startups y hay muchas inversiones de riesgo dentro del Silicon Valley Bank. Y si esto después le sumas que el Credit Suisse, que ese sí es uno de los bancos más grandes a nivel mundial y que en una semana sus acciones bajaron más de un 90%, pues entonces estás hablando de una problemática generalizada, ya no solamente es en un país, ya no solamente es una zona geográfica, sino es en todo el mundo. Entonces, lo que yo te decía es que particularmente con el Silicon Valley Bank, lo que sucedió fue que, y voy a narrar un poquito la historia porque además es ciertamente fascinante la historia. Toda esa semana, previo al fin de semana, que fue cuando el viernes ya anunciaron de manera oficial la quiebra del banco, resulta que, bueno, estuvieron haciendo anuncios, empezó a haber rumores, total que el viernes de esa semana se anuncia ya como un problema muy fuerte, con una problemática muy fuerte en cuanto a liquidez, porque debido a esos rumores, la gente, los inversionistas, los ahorradores, quisieron empezar a sacar su dinero y evidentemente detuvieron los retiros porque justamente cualquier banco no tiene la liquidez al 100% de todo lo que ingresa en un banco. Entonces, es una constante que cuando son este tipo de problemas los anuncian el viernes porque me parece que ganan tiempo con el fin de semana. Estos 2 días son relevantes a pesar de que
a nivel mundial las bolsas, los bancos, todo el sistema financiero no opere, sí pueden ganar tiempo en cuanto a negociaciones, en cuanto a ver qué van a hacer, qué pueden rescatar, qué pueden salvar. Y justamente sucedió así. El hecho es que el domingo sale Biden a anunciar que va a rescatar a todos los ahorradores, a todos los inversionistas del Silicon Valley Bank, porque por ley solamente les iban a regresar $250,000. Es una cantidad que para nosotros pudiera representar la solución a nuestra vida, pero para ese nivel, $250,000 es absolutamente nada. Entonces, el hecho de que haya salido el gobierno a decir que los iba a rescatar, entonces eso generó confianza para el lunes en los mercados. Porque nosotros, del lado cripto, esperábamos que el mercado y prácticamente todos los mercados sangraran, porque no era una noticia menor. Entonces, todos nos estamos anticipando eso y resulta que el domingo a las 4 o 5 de la tarde, más o menos recuerdo, que Biden anunció este rescate. Poquito tiempo después, pocos minutos después, Bitcoin tuvo un impulso como del 20%. En ese momento, primero, lo relevante de esto es que Bitcoin y todo el ecosistema cripto trabajan 24/7. O sea, aquí no se detiene como en todos los mercados. De hecho, es el único mercado que opera todos los días a todas horas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ya después, cuando se desarrolló el tema en la semana, lo que sucedió, o los analistas, dentro de cripto, existen las monedas estables. Que ese tendría que ser el primer paso para irse a refugiar. ¿Por qué? Porque esas monedas estables tienen una paridad con el dólar. O sea, una moneda estable debe de valer $1 siempre. ¿Y por qué no se refugiaron? ¿Por qué esos ahorradores o inversionistas no se refugiaron en las monedas estables donde están lejos de los bancos? O sea, ellos, me imagino que ellos pensaban de esta forma, ¿no? O sea, lo voy a llevar a un banco donde tengo altas probabilidades de que este banco le suceda lo mismo que al Silicon Valley Bank y no estoy seguro que a este banco también lo vayan a rescatar. Entonces ellos estaban buscando dónde refugiar el dinero. Entonces, ¿por qué no fue las monedas estables? Porque resulta que hay una moneda estable con gran presencia dentro de cripto, que es USDC. Tenía reservas, tenía parte de sus reservas en el Silicon Valley Bank. Y de hecho perdió su paridad. En el momento en el que todo esto sucedió, USDC perdió su paridad, de tal forma que si tenías $1, de repente llegaste a tener 30 centavos de dólar. Si bien es cierto que el movimiento fue muy, muy rápido, así prácticamente fue muy veloz, igual no te diste cuenta. Sin embargo, sí queda un precedente de que perdió la paridad, y perdió la paridad en más de un 50%. O sea, el hecho ya de que pierda una paridad de centavos ya es preocupante, porque debería tener una paridad siempre 1-1. Entonces, ¿por qué perdió esa paridad? Justamente porque tenía sus reservas en el Silicon Valley Bank y esto generó desconfianza. Entonces, también muchas personas empezaron a querer cambiar los USDC por otra moneda estable dentro de cripto. Entonces, lo que sucedió después es que, bueno, si las monedas estables también ahorita en este punto no están siendo tan confiables, entonces, ¿cuál es el siguiente activo de refugio? Bitcoin. Lo vieron como el siguiente activo de refugio. ¿Por qué? Porque de alguna forma ellos pensaban, bueno, ok, a lo mejor tiene volatilidad, pero no va a tener una volatilidad donde vaya a bajar un 70, 80, 40, 50%. Las volatilidades normales dentro de Bitcoin suceden sobre un 1, 3, 5, por ahí cuando corrige un 10% es porque ya estamos hablando de un movimiento muy, muy fuerte, aunque después con el paso de los días siga bajando, pero en ese momento, por lo menos en ese momento, pensando a unos días después, Bitcoin no iba a bajar un 40, un 50, ni siquiera un 30% de valor. Entonces, por eso es que en ese momento se convirtió en un valor refugio. Ahora,
en cuanto a la respuesta de la volatilidad, sí, si bien es cierto, Bitcoin tiene volatilidad, todo el ecosistema cripto tiene volatilidad. De hecho, la volatilidad más fuerte que existe es dentro del mercado cripto. Pero esa volatilidad, de alguna forma, cuando entras en cripto como inversionista, te beneficia, porque cuando sabes hacer bien las cosas, el cripto te puede dar rendimientos de un 30, 40, 50% de una forma muy rápida, muy, muy, muy rápida. Entonces, sí existe esa volatilidad. No sé si esto contesta a tu pregunta. Perdón que me haya extendido ahí algo, pero era importante, o es importante poner en contexto por qué la gente está empezando a ver como un refugio de valor a Bitcoin, así como lo ha sido históricamente el oro. Me parece que todavía no se puede considerar así, porque sigue teniendo una volatilidad en la cual, pues sí, lo podemos ver en un año de noviembre del 2021 a noviembre del 2022, su valor bajó en un 75% aproximadamente. Entonces, con los activos de refugio, esto no sucede. Muy, muy interesante la cronología, ¿no? De estos, pues no sé, bancos que terminan en bancarrota por especular, justamente. Por un lado, tengo unas preguntas, ¿no? Una, no tengo la respuesta. Creo que valdría la pena revisarlo. Si la quiebra de estos bancos, Credit Suisse, por ejemplo, o Silicon Valley Bank, fue debido a inversiones especulativas. No sé. Había muchos activos de riesgo, muchas inversiones de riesgo. ¿Por qué? Porque las empresas tecnológicas son de alto riesgo, están catalogadas así. Entonces, hay muchos, creo que le llaman este tipo de inversiones como las venture, ¿no? Creo que sí. Sí, justo. ¿A qué me refería con inversiones especulativas? Me refería a criptomonedas, tal vez, ¿no? Eso por un lado, no sé. Pero sí tiene razón, que creo que había una racha de inversiones demasiado agresivas a startups que realmente no generaban dinero, ¿no? Creo que ese fue un gran problema, ¿no? De la quiebra con Silicon Valley Bank. Sí, ese fue un factor, y otro de los factores que mencionaron los economistas o los financieros fue que me parece que en el 2008, no me acuerdo exactamente el año, también basado en una problemática, este banco se refugió en los bonos del tesoro. Entonces, en ese tiempo, como las tasas de interés eran completamente diferentes a las tasas de interés de ahorita, pues te daban me parece que le estaban dando un 1.5% cada bono del tesoro, y ahora se volvió nada atractivo porque las tasas de interés están más altas. Entonces, si tú quieres invertir en un bono del tesoro, ahora inviertes en un bono del tesoro, pero con un 4.5%, ya no un 1.5 o 2%. Entonces, lo que el Silicon Valley Bank empezó a hacer para poder tener liquidez fue empezar a vender los bonos del tesoro que había adquirido, pero los adquirió con pérdida. Entonces, los vendió con cierta pérdida que incluso estaba dispuesto a absorber. Sin embargo, la presión de los ahorradores al querer obtener su liquidez, pues ya simplemente no pudo, el Silicon Valley Bank no pudo con eso. Por eso me parece que fue una de las principales razones, adicional o aunado a las inversiones de alto riesgo que tienen con las startups tecnológicas. Entonces, sí, de acuerdo. Recuerdo que esa era otra de las causas, ¿no? Eso ya fue hace un mes, más o menos, pero bueno, sigue siendo... Tiene poco más de un mes. Va a seguir siendo un referente, ¿no? del caso de activos más seguros, ¿no? O activos que tengan otro tipo de respaldo, ¿no? Histórico, entre ellos el oro. Por ejemplo, me parece que el jueves fue que anunciaron, un jueves, no me acuerdo qué día, como el 10 de marzo o algo así, fue que anunciaron Silicon Valley Bank iban en bancarrota y estaba como a $1,800 la onza de oro, y luego para el lunes había subido casi a 2,000. Entonces, también el oro rebotó un poquito.
Sí, de hecho, el oro también ha tenido un repunte al alza bueno. De hecho, ha rebasado la barrera de los $2,000. Ha llegado, me parece, si no me equivoco, a los 2020 o a los 2040. Ahora te voy a decir aquí, tengo mis gráficas. Llegó a los 2000. Digamos que tuvo un repunte de un 11-12%, ¿no? En 3 días el oro. Digamos que el Bitcoin un 20%, ya me habías platicado, ¿no? En ese momento nada más, ¿eh? En ese momento, sí. En ese momento el oro sí se tardó más, llegó a 2050 el oro. Sí, de 1800 a 2050, un 10%, ¿no? Aproximadamente. Sí, realmente las subidas del oro no son tan significativas en porcentaje. El año pasado, como te mencionaba, el ciclo bajista de Bitcoin fue de noviembre del 2021 a noviembre del 2022, prácticamente un año, casi exacto un año. A partir de noviembre del 2022 empezó ya su reversión del precio, ya empezó a marcar la curva que le iba a posicionar ya como alcista. Obviamente en ese momento no lo sabíamos, pero resulta que en enero, que fue el detonante, los primeros días de enero, en los primeros días de enero, los días de enero, fue el detonante, y de hecho de enero a febrero, en un solo mes, subió un 40%, mientras el oro desde noviembre a enero subió un 20%. Luego, de ahí ha estado subiendo, hasta apenas ahorita está haciendo una corrección, me parece importante, no sé si vaya a continuar esa corrección. Sin embargo, estamos a 4 meses y medio del año y Bitcoin casi, o más bien ya hizo un X2, ya dobló el precio del cual arrancó a principios de año. Ya rebasó la barrera de los $30,000. Entonces, ya, o sea, si tú metiste 10,000 pesos, o vamos a hablar de dólares, si tú metiste $1,000 en enero de este año, entre marzo y abril ya estabas doblando tu inversión. Sí. Otra observación, ¿no? De lo que me platicaste de esa cronología de eventos con los bancos y cómo hubo un repunte a la alza con activos como el oro o Bitcoin. Yo desde mi perspectiva de analista de datos, ¿no? Yo no soy analista de trading ni de finanzas, pero bueno, utilizo otro tipo de herramientas, ¿no? Entre ellas, yo sé que los traders también lo utilizan, la correlación. O sea, yo lo interpreto de esta manera, de lo que anecdóticamente, y estoy seguro que lo podemos verificar también con datos reales, pero parece ser que entre más intervención tenga el gobierno, por ejemplo, en el caso de Suiza, había un espanto de Credit Suisse, llegó el gobierno y dijo, no se preocupen, yo lo estoy respaldando en lo que manejo la compra de Credit Suisse, ¿no? Y me parece que hubo un tercer banco que lo compró a una ganga de precio bajísimo, ¿no? Unos $5,000 millones, algo así, ¿no? Que no era nada para la cartera que manejaba ese banco. Y que, por cierto, es un banco muy viejo, ¿no? Muy antiguo de Europa, era un referente importante. Pero bueno, malas prácticas de especulación y bueno, llevaron a la quiebra. Pero creo que ese es un común denominador con los bancos grandes, principalmente. Tienden a sentirse demasiado cómodos con inversiones no muy saludables. Y la correlación que noto, ya tocando el tema de la correlación, es, quiebra un banco, el gobierno entra, oro o Bitcoin sube, ¿no? O sea, hay una correlación fuerte entre intervención, rescates de bancos y tendencias alcistas, digamos, o repuntes de Bitcoin o oro. ¿Esto por qué crees? Justamente me parece que es el que los inversionistas ahorradores encuentren una forma donde proteger ese dinero. Si tú quieres, a lo mejor de una forma temporal, que tampoco creo, por lo menos ahorita la gráfica nos dice que ese impulso que tuvo con el Silicon Valley Bank no ha bajado. O sea, Bitcoin no ha bajado ahorita un 20%, que en ese momento, entre domingo y lunes, por ahí martes, tuvo ese impulso alcista. Entonces, lo que a mí me indica es que
el dinero sigue estando ahí. Entonces, me parece que es esta parte. Yo creo que los grandes inversionistas, los que sí mueven el precio, los que tienen millones de dólares, las ballenas que dentro del mercado cripto, no sé si en los otros mercados se les llame ballenas, supongo que sí. No es cierto, no estoy tan seguro, porque a una ballena es cuando tienes determinados bitcoins hacia arriba. Y estamos hablando de, no sé, 10,000 bitcoins, o sea, estamos hablando de una cantidad fuerte. Pero es esta forma, es esta alternativa de buscar. Y ellos, estoy seguro que conocen lo que representa Bitcoin. Estoy seguro que ellos conocen mucho de lo que sucede en cripto. Retomando un poco lo que te decía, que cómo han encontrado valor refugio y cómo la primera opción tendría que ser las monedas estables. Hay una moneda estable que está respaldada por Bitcoin. Entonces, esa es otra de las grandes opciones, solo que esta moneda estable no tiene la presencia como la tiene USDT, como la tiene USDC, que son de las dos principales monedas estables dentro de cripto. Entonces, si a la gente le dices estos dos nombres, ya cuando conocen cripto, van a decir, sí, lo conozco. Pero si tú les mencionas DOC, que es la criptomoneda estable, que tiene la paridad con el dólar y que está respaldada con Bitcoin, casi prácticamente nadie la conoce. A diferencia de las otras dos que tienen reservas en dólares, que tienen las reservas en los bancos, porque además, de alguna forma, están obligados a tener, por cada dólar cripto, deben de tener $1 en el banco. Entonces, finalmente esas monedas estables siguen apalancándose. Bueno, ya fue Joel, ahorita aquí yo le sigo, le puedo seguir 3-4 horas si quieren. Ya regresó. A final de cuentas, me quedé en que estas monedas estables no compren Doge. Si no, no compren. Son traviesos. No compren meme coins. No, esas no las compren. No es cierto. Bueno, aprovecho para hacer un disclaimer de todo lo que están escuchando aquí no es una recomendación de inversión. A pesar de que podamos estar hablando de DOC, podemos estar hablando de Bitcoin, no es una recomendación de inversión en lo absoluto. Estamos tratando de analizar y de descifrar qué es lo que está pasando con estos problemas bancarios y cómo esta parte de Bitcoin, cripto puede ser una alternativa. Obviamente, si tú piensas en hacer algo así, tienes que hacer tu propia investigación. Pero no es una recomendación de inversión. No es que Data School les recomendó ir a comprar Bitcoin, después DOC, Joel mucho menos les recomendó, Milton tampoco les recomendó. Entonces, tómelo como esas pláticas como informativas, educativas. Entonces, bueno, te decía, Joel, que estas monedas estables, USDT, USDC, por el tipo de moneda, por cómo diseñaron ellos su modelo de negocio, ellos dijeron, por cada moneda estable cripto, voy a tener $1 de liquidez en el banco. Entonces, dentro de cripto se presiona mucho para que ellos demuestren que verdaderamente tienen esa liquidez. No necesariamente, y no lo hacen en todos los casos, pero ya vimos que USDC tenía ciertas reservas dentro del Silicon Valley Bank, entonces eso empieza a generar desconfianza, ¿no? Pero bueno, la razón es esa. La razón es que sí creo que la gente, los que tienen el billete, están buscando ese refugio y lo están encontrando en Bitcoin. Y ellos entienden perfectamente cómo funciona Bitcoin. Porque justamente no se van con otra moneda estable o no se van con otra cripto. Hay que entender una gran diferencia entre Bitcoin, que es el punto de partida, y entre cripto. Bitcoin es el que está mayormente descentralizado. Y ya conforme vayamos avanzando en este tipo de pláticas, podemos ir explicando por qué el factor fundamental dentro de Bitcoin, que lo hace diferente al sistema financiero tradicional, es la descentralización. Los proyectos cripto son empresas tecnológicas que están creando y están construyendo algo para resolver, ya sea dentro de cripto o hacia afuera de cripto, pero
no son Bitcoin, están lejos de ser Bitcoin. Sin embargo, hay una relación por el tema de las criptomonedas, o sea, están sucediendo cosas muy padres, hay proyectos muy, muy buenos, pero Bitcoin es el master, Bitcoin es el God. Súper interesante. Tenemos unos 5 o 6 minutitos, Milton. Te quisiera hacer una pregunta más. Típicamente el oro, al ser un activo con el que hacen hedge, ¿no? O respaldan, o digamos contra, no sé cómo lo podría describir el hedging, ¿no? Hedging como una contrainversión, ¿no? Si esto cae, esto va a subir, ¿no? Podría ser un ejemplo de hedge. El oro, típicamente durante periodos de crisis, infla un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiende a invertir en él. ¿Por qué? Porque les da seguridad. Históricamente así ha sido. Y después, bueno, tiende como a fluctuar, ¿no? Para abajo, después de que pasa el periodo de crisis. ¿Cuál es la diferencia entre el oro, como tradicionalmente lo conocemos, y el rol de Bitcoin en las finanzas internacionales? Bueno, para empezar, Bitcoin está lejos de ser el oro. ¿Por qué? Porque Bitcoin tiene como el 5% de capitalización de mercado que tiene el oro. Imagínate, sigue estando lejos. Por eso también es que sí puede ser un activo de refugio, pero todavía no. Todavía necesitamos que haya más personas, que haya más adopción, justamente para que haya menos volatilidad. Y entonces sí se convierte en un valor, en un activo de refugio. Esa es una primer diferencia. Pero ya en el rol de Bitcoin, que es un rol que no tiene el oro, ya es la usabilidad. Tú no puedes pagar con oro, tú no puedes ir a... Y eso es algo que ya sucede muy común y está documentado en muchísimos lugares del mundo. Sucede que incluso apenas ayer compartí una publicación donde una señora de un puesto de verduras está recibiendo pagos con Bitcoin. Y eso no puede suceder con el oro. El oro es un activo de refugio. El oro no le interesa a la gente estarlo intercambiando. No es un intercambio de valor el oro. O sea, sí puede ser, pero la gente le da otro uso. Y aunque pudiera ser, es muy complicado. ¿Por qué? Porque ¿quién va a medir el hecho? O sea, imagínate que hubiera una economía donde estuvieras pagando con oro. O sea, ¿cómo podrías estar haciendo eso? O sea, es muy complicado porque tienes un pedazo de oro o lo tienes a través de las monedas que te venden, que son puras de oro, pero pues valen en dólares como $2,500 aproximadamente, ¿no? Como 40, 50 mil pesos. Estamos hablando de $2,000 que traes en una moneda. No puedes comercializar con ella. Es muy complicado, ¿no? Hacer este tipo de ejercicios donde vas a llegar con la... Es más, no quieren, les cuesta trabajo entender Bitcoin, se niegan a Bitcoin, sin embargo, cuando medianamente lo entiendes, y si tú tienes un negocio, dices, a ver, ¿qué prefiero yo aceptar como forma de pago? ¿El oro o Bitcoin? Definitivamente Bitcoin por la usabilidad, porque además toda la usabilidad está compuesta o está integrada en esto. Esa usabilidad que tú le vas a dar está ahí con estas herramientas. Acuérdate que cripto es completamente tecnología. Entonces, el rol que tiene Bitcoin va más allá de lo que el oro puede dar. Además, financieramente hablando también, Bitcoin tiene una emisión máxima de 21 millones. El oro, a pesar de que no están descubriendo minas de oro constantemente, la realidad es que no sabemos cuál es la emisión máxima del oro, ¿no? O sea, mañana puedes encontrar una mina, puedes encontrar hectáreas, terrenos muy grandes donde haya oro, y eso que va a provocar, pues finalmente va a haber una disminución en ese valor. ¿Por qué? Porque empieza a haber más circulación del oro, pues ya no es tan escaso, ¿no? La gente empieza a decir, pues ya no es tan escaso. Bitcoin va a ser escaso, o sea, van a ser 21 millones contra los trillones de dólares que existen en el mundo de dinero físico. Entonces,
y el dinero físico no tiene una emisión máxima. Bueno, ya no estamos adentrando en el dinero fiat, ¿no? Pero es también importante porque mucho de esas malas prácticas es la causa de muchos problemas financieros, de inflaciones, de crisis, de recesiones, por todas estas malas prácticas. Y justamente por eso es que nace Bitcoin, para resolver esto. Entonces, los que crearon Bitcoin como que dijeron, aquí este es un problema, este es otro problema, este es otro problema, este es otro problema, como que conjuntaron todos los problemas y los metieron a una, no sé, a una licuadora y dijeron, vamos a descomponer todos esos problemas y vamos a crear Bitcoin, que Bitcoin va a resolver. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Ok, lo documentas y lo construyes. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Así es como me imagino que fue que estos creadores de Bitcoin, que la forma de representar a estos creadores de Bitcoin es Satoshi Nakamoto, se pusieron a investigar demasiado todos los problemas financieros y dijeron, Bitcoin, vamos a crearlo para resolver cada uno de estos problemas. No quiere decir que esté considerando todos los problemas, pero me parece que sí una gran mayoría. Y ya los que entendemos cómo funciona Bitcoin, sabemos que sí es probable, que sí es posible. Ya existen zonas en el mundo donde hay una economía circular a través de Bitcoin. Entonces, esto se puede replicar a entornos más grandes. Totalmente. Creo que este es un tema, como bien dijiste, cuando me fui a recoger al Dogecoin para enseñarlo en la cámara. Al Dogecoin. Vamos a estar horas conversando y justamente aprovecho la oportunidad para decirles a todos que va a ser semana con semana estos videos. La siguiente semana vendrá otra conversación de este tipo, temas de la actualidad, de cripto, de finanzas, de economía, que tengan que ver con tecnología, ¿no? Pues típicamente aquí con Milton vamos a hablar de cripto y de estos temas, pero a lo mejor hablamos de otro, no lo sé. Sintonicen con nosotros y ya verán. Así es, Joel, así es. He tenido que aprender mucho aparte del sistema financiero, de economía, cuando pues, eso no pasaba ni por mi mente, ¿no? Y es muy apasionante. Bueno, por lo menos para mí he encontrado esa pasión en cripto y como está totalmente asociada a los mercados, bueno, pues hay otras cosas que tengo que aprender, ¿no? Entonces, está súper interesante. Aquí mucho cómo lo resumo es, si te está volando la cabeza todo esto que estamos aquí platicando, imagínate todo lo que existe, todo lo que podemos venir a platicar. Totalmente, creo que así uno empieza, ¿no? Empieza con algo, luego aprendes de otra cosa adyacente porque tiene que ver y así sucesivamente como en cadena, ¿no? Yo creo que tarde o temprano vas a acabar volviendo a programar porque eso, Milton antes se dedicaba al desarrollo de software. Tarde o temprano yo sí lo veo que un caso probable que regreses a meterte a lo que son las computadoras. algún proyecto donde tenga un rol que no sea el de desarrollador. Finalmente empecé como desarrollador, después tomé otro rol del, ¿cómo se llama?, líder de proyecto y también la parte comercial de cómo vender los proyectos de desarrollo. Pero bueno, ya estoy acá en cripto y bueno, sí, como dices, tal vez el destino me depara regresar a un proyecto de software, pero ya dentro del entorno cripto, entonces pudiera estar interesante. Totalmente. Pues muchas gracias, Milton. Y recuerden, pueden sintonizarnos en redes sociales, en nuestro canal YouTube también, Data School. Ofrecemos cursos de estos temas, de análisis de datos, desarrollo web y mucho más, ¿no? Sintonícenos y nos estaremos viendo la próxima. Ahí está. No veníamos preparados. Ahí está. Y listo, a mí me pueden seguir ahí. En Linktree, Milton.Rodríguez, ahí es. Linktree es como un repositorio de redes, no necesariamente redes, puedes compartir enlaces, entonces está muy padre la herramienta.
Listo, Joel, pues muchas gracias por abrir estos espacios en Data School para que la gente entienda cripto. Es súper interesante que la gente empiece a entenderlo, porque además hay grandes oportunidades en el tema de las inversiones. No vamos ahorita a entrar en temas de inversiones, sin embargo, las oportunidades ahí existen, ¿no? Entonces, hay un fenómeno que sucede cada 4 años, y después de ese fenómeno que sucede, ese fenómeno, empieza un mercado alcista dentro de cripto. Y ese fenómeno sucede o sucederá el abril 2024. Ok, ya veremos, nos esperemos al 2024. Mantengan este video en su lista ahí de videos guardados para que vuelvan a escuchar a Milton al 2024 y veamos si los pronósticos son acertados. Sí, las tendencias nos marcan eso, sin embargo, cuando debemos entender o prepararnos es justamente este año para poder recibir bien el mercado alcista del siguiente año. Entonces, digamos que es right now. Excelente, pues muchas gracias Milton, gracias a todos y que tengan buena noche. Listo, pues un abrazo a todos, nos vemos.